Cordial saludo a todos los que hasta ahora me ven. Que Dios les bendiga. Espero que todos estén bendecidos por Dios. Que este canal Adventista Sana Doctrina, a cada uno de los que lo escuchen y vean, les sirva para desarrollo y crecimiento espiritual para el reino de los cielos. Ese es mi anhelo como mensajero de Cristo, de su palabra, de que todos los que escuchen este canal sean para el reino de los cielos. Y hoy vamos a tener un tema muy especial, importante, como todos los temas bíblicos. Y antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración para que sea Dios, el Espíritu Santo, el que nos dirija. También les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina, para que cada que subamos un video a este canal, a usted le llegue y pueda estar informado del contenido de este canal. También les invito a que le den un like a los temas y que también comenten acerca de los temas y de a dónde nos están viendo, porque pues es importante para saludarlos también y para, aunque yo oro por todos, pero me gustaría orar por el lugar específico donde están viendo este canal. También los invito a que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios, para darte gracias, Padre misericordioso, por tu grande amor y misericordia, y que esta oración asciendas al trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, para que sea el Espíritu Santo el que descienda de lo alto del Padre de las luces, ilumine e inspire a este instrumento humano, para que la palabra que va a ser hablada no sea por el ser humano que está aquí presente, sino por el poder del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo esté en todo lugar y en todo, y la presencia de tus santos ángeles, donde vaya a ser oído y visto este video. De manera, Padre misericordioso, que todos quedemos informados de tu palabra y henchidos del Espíritu Santo y con el deseo de prepararnos para estar listos para cuando tú vengas en la nube del cielo, irnos contigo a las moradas celestiales. Te pido pues, Padre misericordioso, perdón por nuestros pecados y faltas, y que pongas el carbón santo encendido en mis labios y quites mi pecado y mi culpa, para que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de este instrumento humano. Y te pedimos, Señor, que tus santos ángeles estén en este lugar también, porque lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hoy vamos a tener un tema importante acerca de quién es Miguel. En Daniel capítulo 12, versículo 1, encontramos, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo y angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que estén escritos o se hallen escritos en el libro. Muy bien. Entonces, hoy en día, la mayoría de los cristianos creen que Miguel es un ser angélico. ¿Es un ser qué? Angélico. Sin embargo, a lo largo de la historia de la iglesia, algunos lo han identificado como Cristo. ¿Como quién? Como Cristo. Las razones para esa identificación son unas que vamos a continuar o a continuación vamos a desarrollar. El texto del epígrafe. ¿Quién es Miguel? Miguel es comparado con Cristo. Entonces, muchas personas, o sea, yo he hablado con varias personas de otras denominaciones y me dicen que Miguel no es Cristo, que Miguel es un ángel, o como dice la Iglesia Católica, que habla de Miguel como de un ángel, o habla de el arcángel,
Es que el arcángel Rafael, que el arcángel yo no sé cuál, que hay yo no sé cuántos arcángeles en la iglesia, en la Biblia no mienta, sino arcángel uno y Miguel uno. No habla de varios Migueles ni de varios, sino de un solo Miguel y de un solo arcángel que también es comparado con Cristo. Y vamos a ir desarrollando este tema. Entonces, vamos a mirar el significado de Miguel. El significado de Miguel lo encontramos en Daniel capítulo 10, versículo 30. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30. Analizamos este versículo que nos dice de la siguiente manera. San Juan capítulo 10, versículo 30. Dice de la siguiente manera. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno ¿qué? Uno somos. Entonces la palabra de Dios nos dice Miguel, que significa el que es igual a Dios. Entonces Micael o Miguel quiere decir el que es igual a Dios. Entonces la palabra mi quiere o dice el que es igual. El Dios. Entonces, el que es igual a quién? A Dios. En otro es otro indicador, ninguno es igual a Dios excepto el Hijo de Dios. Yo y el Padre uno somos, dijo quién? Jesús. No lo está hablando en forma singular o que el Padre y Él sean uno en singular, o sea que Él es el Padre y que Él es el Hijo, sino que está hablando en una forma plural, en una forma de unidad. Es lo que está hablando aquí Jesús al decirle a sus discípulos, yo y el Padre uno somos. También encontramos en Primera de Juan capítulo 2, 1 y 2 nos dice de la siguiente manera. Primera de Juan capítulo 2, 1 y 2. Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 25, nos dice de la siguiente manera. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por quién, por ellos. Entonces, ¿quién? O sea, Miguel, o sea, Jesús, quien intercede por su pueblo. Entonces, también lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 23, versículo 23, de la siguiente manera. Éxodo capítulo 23, versículo 23, que nos habla de la siguiente manera. Éxodo capítulo 23, versículo 23, que nos dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del pereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Entonces vemos que ¿quién intercede por nosotros? Entonces, la literatura judaica describe a Miguel como uno de los ángeles más eminentes y lo identifica como el ángel de Jehová, mencionado frecuentemente en el Antiguo Testamento como un ser divino. Este ángel, lo dice Éxodo capítulo 23, estaría el nombre de Jehová en él. Y en el versículo 21 nos dice, guárdate delante de él, o sea, el ángel de Jehová o de Miguel, y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. O sea, Miguel es quien es el que es igual a quién, a Dios, el ángel de Jehová, o sea, es el mismo que Jesús, el que guiaba a quién, al pueblo de Israel. Entonces vemos que el nombre de Dios estaba sobre quién y que las personas debían de obedecer a este ángel.
También dice, podía perdonar transgresiones y el nombre de Dios estaba ¿en quién? En él. En Marcos capítulo 2, versículo 7 encontramos lo siguiente. En Marcos capítulo 2, versículo 7 encontramos lo siguiente. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Entonces, Miguel, el ángel, ¿pueden perdonar qué? El ángel de Jehová puede perdonar pecados. Jesús es representado por el ángel de Jehová y por Miguel. También. O sea, es uno mismo. Jesús, Miguel, el ángel de Jehová es uno mismo, es Jesús. Es el que guiaba al pueblo de Dios y es aquel que habla Miguel en la Biblia y que puede perdonar pecados, siendo que perdona pecados es una prerrogativa únicamente de Dios, lo dicen los fariseos y los escribas que estaban ahí cuando Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Entonces, Miguel tiene poder de qué? De perdonar pecados y de interceder. O sea, es también intercesor, es abogado, Miguel. Entonces, por eso tenemos que mirar la Biblia en todo el contexto para que podamos comprender quién es Miguel. Como le digo, este mensaje lo predica la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Claro que dentro de la Iglesia se ha olvidado de predicar este mensaje, pero este instrumento humano hoy está predicando el mensaje de la Iglesia Adventista. Entonces vemos que aquí nos está hablando de que Miguel puede perdonar pecados o tiene la autoridad de perdonar pecados. Y eso no únicamente se le da a ¿quién? A Dios. Entonces Jesús, el ángel y Miguel son uno mismo. Son el mismo. Entonces, es el único que tiene poder para perdonar pecados. Miguel, en Daniel capítulo 10, versículo 21, nos habla de la siguiente manera. 10, versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. O sea que Miguel es llamado el príncipe, o parece inevitable concluir que Miguel o mi ángel en Éxodo capítulo 23 es un miembro de la divinidad. Y en Daniel 10:21 Miguel es llamado vuestro príncipe. ¿Vuestro qué? Vuestro príncipe. Y en el capítulo 10, versículo 13 nos dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea, el príncipe del reino de Persia era, pues, o sea, está hablando del reinado de Persia y ese príncipe que se le oponía al ángel Gabriel para llevar un mensaje a Daniel era el diablo. El príncipe también es llamado el diablo, llamado el príncipe de este mundo. El príncipe que se opone al mensaje de quién? De Dios, o a los mensajeros, o a los ángeles que traen un mensaje, y que el único que puede destruir o que puede verdaderamente sacar a este príncipe de Persia, o al demonio, o al diablo, o a Satanás, es otro príncipe que dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Quién es el principal príncipe? Cristo mismo, Miguel. Entonces vemos claramente la palabra de Dios nos habla de este maravilloso tema, que es importante saberlo, para que cuando personas que vienen de otras denominaciones digan que Jesús no es el mismo Miguel, entonces nosotros tengamos cómo verdaderamente mostrarle, porque eso es lo importante, uno poder mostrar por la Biblia quién es Miguel y que Cristo es el mismo Miguel. Miremos lo que sigue diciendo la palabra de Dios. En Isaías capítulo 9, versículo 6 nos habla de esto. Miremos lo que nos habla Isaías capítulo 6. Capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6.
Nos dice de la siguiente manera, 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hablando de quién, de Jesús. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará el nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces vemos claramente que también es llamado el príncipe del pueblo de quién, de Dios. ¿Príncipe de qué? De paz. El príncipe del pueblo de Dios. ¿Es llamado quién? Jesús. Jesús llamado el príncipe del pueblo de quién? De Dios. Miremos cómo nos sigue hablando la palabra del Señor acerca de esto. En Daniel capítulo 8, versículo 25, nos dice de la siguiente manera. Daniel capítulo 8, versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, en Daniel capítulo 8, versículo 25, es llamado el príncipe de los príncipes. Y en Isaías capítulo es llamado el príncipe de ¿qué? De paz. Miremos que está hablando, o sea que Miguel, el principal príncipe, es Jesús mismo. Lo dice en el Antiguo Testamento, hablando de Jesús, hablando de que Él es desde antes de la fundación del mundo, porque Jesucristo es Dios y fue el que creó al ser humano. Miremos lo que sigue narrando la palabra del Señor. En Daniel capítulo 9, versículo 25 nos dice de la siguiente manera. Daniel capítulo 9, versículo 25. Y dice, sabes pues y entiende que desde la orden de la salida para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces aquí nos está diciendo en Daniel 9:25 que a Jesús se le llama muy claramente el Mesías príncipe. ¿El Mesías qué? Príncipe. El Mesías príncipe. O sea, el principal príncipe, el príncipe Miguel, es el mismo Jesús, es el mismo Mesías que venía a darse por los pecados de quién, de nosotros. Y por eso vemos de la salida de la orden de restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrían 7 semanas y 62 semanas. Entonces, el principal príncipe es ¿quién? El Mesías. Y el Mesías es Miguel. Y Miguel es el mismo que Jesús. Lo está diciendo la palabra, porque estamos hablando del Mesías. Y es el príncipe Miguel, y es el principal príncipe, y es el que ayudó verdaderamente a ¿quién? A Gabriel para traer la información o el mensaje que le traían para darle a ¿quién? A Daniel. Vamos a ver también qué nos dice en Josué capítulo 5, versículo 13, versículo 15, hablando del príncipe. Josué capítulo 5. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Josué capítulo 5, versículo 13 al 15 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová, Miguel, que es el mismo, respondió y Jesús a Josué, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. A ningún ser creado se puede adorar, solamente a Dios. Y aquí se presenta Miguel como el
el príncipe de los ejércitos de Jehová. Jesús es el príncipe de los ejércitos de ¿quién? De Jehová. La palabra de Dios es muy clara. ¿Quién es el príncipe? ¿Quién es Miguel? El principal príncipe que es llamado. Y aquí en Josué también se le presenta como el príncipe de los ejércitos de ¿quién? De Jehová. ¿Se le presenta a quién? A Josué. Entonces, miremos también en Salmos capítulo 2, versículo 7. Salmos capítulo 2, versículo 7. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En Salmos capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿De quién está hablando ahí? Del Mesías. Que él sí iba a ser ¿qué? Humano. Y aquí dice la palabra del Señor muy claramente. Entonces, el Mesías príncipe, por tanto, parece justificada la conclusión de que en el Antiguo Testamento había uno con Dios que era conocido como Miguel, el ángel del Señor o mi ángel, que también es llamado o era llamado mi hijo. Desde el Antiguo Testamento, Miguel, el ángel del Señor, mi ángel, era llamado también ¿qué? El hijo de ¿quién? De Dios. Porque es que el hijo de Dios es desde el principio. Hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Miguel, el ángel, el príncipe, Miguel es el mismo. Y mi ángel es el Hijo de Dios desde el Antiguo Testamento. Vamos a mirar otra prerrogativa del nombre Miguel, que también es llamado el arcángel. Porque como le digo, la Iglesia Católica saca cosas de la Biblia y dice que el arcángel Rafael, que el arcángel, bueno, que el arcángel Gabriel, que el arcángel John. No. No hay sino un solo que lleva este nombre, Miguel y arcángel, y es el mismo. O el ángel de Jehová, o el príncipe de los príncipes, o el príncipe de los ejércitos de Jehová. Es el mismo. O el ángel que guiaba al pueblo de Dios y el que estaba el nombre de Jehová en su vida, en él. Entonces vemos claramente, vamos a mirar qué nos dice la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento, ¿cómo es llamado Jesús? En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 nos dice de la siguiente manera. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Entonces vemos que en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos habla de que en el Nuevo Testamento Jesús es llamado el arcángel, porque él es el que dice aquí, con voz de mando, porque el mismo Señor, con voz de mando y con voz de arcángel. Entonces, en Daniel capítulo 9, o versículo 9, porque Judas, perdón, versículo 9 no tiene sino un mero capítulo. Entonces, Judas, versículo 9, nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Judas, versículo 9. O para que lo entendamos mejor, el que no es Judas, capítulo 1, versículo 9, porque no tiene ni número capítulo. Dice, pero cuando el arcángel Miguel, o sea, ¿quién es el arcángel Miguel? El príncipe de los príncipes. El arcángel es Miguel, porque aquí está diciendo el arcángel Miguel. Porque cuando el arcángel Miguel, o sea, que no hay sino un mero Miguel, un solo arcángel, un solo Miguel, un solo príncipe, pues, que es el principal príncipe de los príncipes, o sea, que es el mayor que Satanás, que también se hace llamar el príncipe. Es que él se hace llamar también como él quería la adoración y quería ser como Dios. Entonces él también se prorroga, desde la prerrogativa del príncipe. Entonces aquí está diciendo, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo,
el Señor te reprenda. Entonces vemos muy claramente qué significa arcángel, jefe de los ángeles. Y en Judas 9, Miguel es llamado el arcángel. Este prefijo arc se origina en la palabra griega arge, que puede significar, ¿qué puede significar arge? En la palabra griega arge, ¿qué quiere significar? Vamos a mirar qué nos dice Marcos capítulo 1, versículo 1. Entonces, arcángel significa jefe de los ángeles. El jefe de los ángeles es ¿quién? Cristo. Cristo es el jefe de los ángeles. Él es el que dirige la hueste celestial. Él fue el que creó la hueste celestial. Él fue el que creó todos los mundos. Él fue el que creó este planeta Tierra. ¿Quién? Cristo. Miguel, el arcángel. Mire todo lo que tiene esta información tan importante de la palabra del Dios para que nosotros verdaderamente no seamos engañados y verdaderamente conozcamos quién es el arcángel, quién es Miguel y quién es el ángel de Jehová y quién es el príncipe de los príncipes. Es el mismo, Jesús. Porque entonces, por eso dicen que el uno es una cosa, que el otro, que el arcángel es otro, que los arcángeles. No, así no lo muestra la palabra del Señor. Entonces, en Marcos capítulo 1, versículo 1, leemos de la siguiente manera. Marcos capítulo 1, versículo 1. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Qué significa la palabra arge? Que puede significar, dice Marcos capítulo 1, versículo 1. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, la palabra arc o arque en el idioma griego significa principio, como está en Marcos. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, el testigo fiel es el mismo que Jesús. Y también es el principio de la ¿qué? De la creación. ¿Quién fue el creador de todo? Él es el principio, o sea, está desde el principio. ¿Está quién? Cristo. Él es el principio, Él es el principado, Él es todo. Entonces, como en Marcos, también en la primera causa traducida en el Apocalipsis capítulo 3, 14, como el principio de la ¿qué? De la creación. Y en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24, leemos de la siguiente manera. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces, el principado de la creación, o como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 24, dominio o autoridad. O sea, Miguel, el arcángel Miguel, tiene dominio y autoridad. O sea, es el mismo Dios, es el mismo Jesús. Como lo dice la traducción, ¿quién es como Dios? O sea, Miguel quiere decir quién es como Dios. ¿Quién es el Dios? ¿Quién es como Dios? O sea, Jesús, Miguel es Dios. Entonces, la palabra arge también se usa en Isaías capítulo 9, versículo 6, de la siguiente manera. Isaías 9, 6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de ¿qué? Príncipe de paz. Entonces, también se usa en conexión con el Mesías. En la traducción griega en la traducción griega
de la Septuaginta, le encontramos en Isaías capítulo 9, versículo 6, en la cual está el principado, Arge, sobre su hombro, o sea, sobre el Mesías. Es el príncipe, es Miguel, es el arcángel, Miguel. La palabra de Dios es clara. Nosotros no tenemos que quitarle ni ponerle, sino que Jesús y Miguel son llamados también, ¿qué? El arcángel. No hay sino un mero arcángel. No hay varios arcángeles. El único que lleva el nombre de arcángel, que es jefe de los ángeles, es Cristo. Es el único. Y es el que hizo toda la creación. Es el que los creó. A los ángeles, a los otros mundos y este planeta, ¿qué? Tierra. La palabra de Dios, cuando se estudia con el texto, con el contexto, y se amplía con el Nuevo y el Antiguo Testamento y el Nuevo, mejor dicho, todo queda bien claro para que todos tengamos verdaderamente una creencia en la Biblia de que es veraz y que nosotros no debemos de dudar en ningún momento de la palabra del Señor. Miremos lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Otro título dado a Jesús en el Nuevo Testamento es en la palabra griega archegos, que traducido es como en Hechos capítulo 5 versículo 31, es traducido como lo siguiente. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Hechos 5, 31. Hechos capítulo 5 versículo 31 nos dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de ¿qué? De pecados. Entonces es traducido como príncipe en el Nuevo Testamento, lo mismo que en el ¿qué? Que en el Antiguo Testamento, príncipe. Y esto se lo da ¿a quién? A Cristo. ¿A quién? A Cristo. Miremos lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 15. Hechos capítulo 3, versículo 15 nos dice de la siguiente manera: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces también se le da como el autor. ¿El autor de la qué? De la vida. El arcángel es el autor de la qué? De la vida. El jefe de los ángeles es el autor de la qué? De la vida. Miremos también qué nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12 también se le llama como el autor, pero vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 2. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de ¿quién? De Dios. Entonces, aquí nos está hablando claramente de que él es el autor. En Hebreos capítulo 2, versículo 10, también nos habla de la siguiente manera. Hebreos 2:10. Hebreos capítulo 2, versículo 10, nos dice de la siguiente manera. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionó por aflicciones al autor de la salvación de ellos, el autor. Y también es llamado el capitán, o también es llamado Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria, y convenía a Dios que mediante el sufrimiento hicieron a Jesús un líder o un capitán perfecto, apto para llevar a muchos a la ¿qué? A la salvación. También es denominado el ¿qué? El capitán. El significado básico es el que es el primero, el que encabeza o el que dirige. El arcángel Miguel es el primero, el que encabeza o el que dirige. Él es el líder o es el capitán.
de las huestes, de los ejércitos de Jehová. O sea, Él es el que maneja todo. Esa es la palabra, es la acción de Dios. Es el que se presenta ante la creación para hablar con ellos, para dirigirlos en todas las cosas. Jesús, el arcángel Miguel. Ahora, también lo podemos mirar desde otra perspectiva de vista, a través de la Biblia. Hoy, entonces, dice, las razones para esta identificación son: significado de Miguel es quién es como Dios. El significado de arcángel, jefe de los qué, de los ángeles, y es el autor de todo, y es el que dirige todo. Y también en la resurrección, en la segunda venida. ¿Por qué? Miremos lo que nos dice. Los primeros 3 versículos de Daniel 12 describen el fin del conflicto considerado extensamente en el capítulo 11. En el capítulo 11 de Daniel, nosotros podemos leer acerca de que, y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. O sea, cuando Babilonia fue derrocada por los medos y los persas, el rey Darío fue el que tomó el primero, pero él duró muy poquito tiempo en el reinado, porque ya estaba viejo y murió. Y luego lo sucedió el rey Ciro. El rey Ciro, y entonces dice en el versículo 2, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrán 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y se levantará luego un rey valiente, al cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, a sus descendientes, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Aquí vemos que el rey Darío estaba y Daniel estaba fortaleciendo. Y entonces en ese momento recibió una visión, que aún se levantarían otros reyes, otros 3. Esos eran Darío, Ciro, Darío I, el grande, y Artajerjes, rey de Persia, que se iban a dar 3 decretos. Entonces, en esos 3 decretos, entonces el decreto de Ciro fue en el 538, porque como le digo, Darío, el que reinó de los medos, entonces ellos, pues, él duró muy poquito tiempo, entonces sucedió Ciro. Ciro dio un decreto para restaurar a Jerusalén, pero ese decreto fue detenido y Darío I, el grande, en el año 520 antes de Cristo, dio otro decreto para que se reconstruyera Jerusalén, pero ese decreto también fue estorbado. Luego, Artajerjes, en el año 457 antes de Cristo, dio el tercer decreto para que se restaurara el sistema judicial, las leyes y el templo y la ciudad de Jerusalén con sus leyes y con todo, y que fuera un pueblo o una nación independiente. Ahí sucedió el reino y entonces ya de Persia, y entonces se levantó el reino de Grecia de Alejandro Magno, que después de haber salido el pueblo de Israel de allá y se estableciera en Jerusalén, entonces sucedió el reino de ¿quién? De los griegos, el reino de Grecia, que derrocó al imperio de los medos y los persas y lo sacó del medio y comenzó a reinar en el año 331 antes de Cristo hasta el año 168 después de Cristo. Dice que cuando estaba en su mayor fuerza, el rey, o sea, Alejandro Magno, murió y ese reino fue dividido entre 4 generales. Estos 4 generales comenzaron a combatirse entre ellos y al último quedaron el rey del norte y el rey del sur, y bueno, hasta que llegó lo que se llama hoy en día, o lo que se llamó en un tiempo, el Imperio Romano. Y con lisonjas y con todo, y con convenios, y con una cosa y con la otra, y también con guerras, y con sangre, y destruyó la tierra, y tomó el imperio
griego y lo desmenuzó y lo redujo. Y entonces comenzó a reinar el Imperio Romano desde el año 168 antes de Cristo, cuando fue derrocado verdaderamente el Imperio Romano, el Imperio griego. Y entonces sucedió el Imperio Romano, que se enalteció contra el príncipe de los príncipes y contra el pacto, y también destruyó o mató a Jesús. Lo mató el Imperio Romano. El Imperio Romano duró hasta el 476, cuando se desintegró el Imperio Romano, y entonces surgió el sistema papal. El sistema papal sucedió después de los 10 reinos, cuando se desintegró el Imperio Romano. Entonces sucedió que salió, ¿quién? El sistema, ¿qué? Papal. Pero el sistema papal sufrió una herida por Francia. Francia le propinó una herida y le quitó el apoyo del sistema del gobierno. En la espada se le retiró el gobierno y quedó con una herida. Y esta herida va a ser sanada para este último tiempo. ¿Con quién? Con Estados Unidos de Norteamérica. Muchas personas dicen que no, que si uno predica de estas cosas, que eso no tiene ningún sentido. Como no va a tener ningún sentido? Si nosotros conocemos verdaderamente la historia y conocemos todas estas cosas, entonces podemos, porque muchas veces en la iglesia se levantan pastores diciendo que nosotros no tenemos por qué estar predicando eso, que lo que tenemos que predicar es el amor. Esto es amor de Cristo. Y nosotros, esto es un mensaje que hay que darlo, y que es bueno conocerlo y darlo a conocer con el amor de Cristo, porque esto es de Cristo, estamos hablando de Miguel. Y entonces, para poder hablar de la resurrección, tenemos que hablar de todas estas cosas. Así, ¿cierto? Entonces, en este último tiempo va a haber una persecución. ¿Va a haber una qué? Persecución en la cual, en el capítulo 11, como aquí leemos, la resurrección y la segunda venida, y los primeros 3 versículos de Daniel describen el fin del conflicto, considerando extensamente en el capítulo 11. El capítulo 11 termina de la siguiente manera. En el versículo 43 dice: y se opondrá y se apoderará de los tesoros del oro y la plata y todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y los de Etiopía, y le seguirán. Pero noticia, dice el versículo 44, del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Esto es en este tiempo que va a haber una matanza del pueblo de Dios por Roma, por Estados Unidos, las religiones que se van a unir para matar al pueblo de Dios, porque no guardan el domingo, porque no guardan la marca de la bestia. Y noticias del oriente, o sea, el sellamiento, el fuerte clamor cuando el pueblo de Dios en Apocalipsis 18 dice que un ángel baja del cielo, este es el Espíritu Santo, con el sello para ponerlo en aquellas personas que predicaron el mensaje, que guardaron el mensaje del tercer ángel, y estas personas son selladas para pasar por la gran tribulación y no reciben muerte, sino que pasan ya pues sellados después de la muerte que hay en esto, porque dice aquí, pero noticias del oriente y del norte atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. O sea, en este tiempo va a haber una persecución, en el pequeño tiempo de angustia, donde va a morir mucha gente. Pero entonces, y habrá una gran tribulación grande que va a haber, la última tribulación, y donde por la iglesia va a pasar por esta tribulación, la gran tribulación, el tiempo de apertura de Jacob, y dice: y plantará las tiendas de su palacio, o sea, la bestia, entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. O sea, en aquel entonces, el sistema papal y todas las religiones y todos los que se hayan unido con la bestia, con el sistema papal, los reinos y todo, van a quedar destruidos porque Cristo viene por segunda vez. Entonces, en Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3, nos habla del desarrollo de lo que pasó, de la gran tribulación y de todos estos reinos que sucedieron. En aquel tiempo, o sea, cuando la gran tribulación esté persiguiendo al pueblo de Dios por el tiempo de apertura de Jacob, que ya no habrá muerte para el pueblo de Dios, en aquel tiempo se levantará Miguel,
Bien, Miguel, ¿de dónde se levantará? El sumo sacerdote Jesús. O sea, se levantará, o sea, se cambiará las vestiduras de sacerdote para venir a este mundo como el gran libertador, Miguel. Y vendrá a llevar a su pueblo ¿a dónde? Al cielo. Miremos lo que está diciendo la palabra del Señor. Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, el gran príncipe, o sea, miremos que está hablando de él. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor de del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, dice aquí los que enseñan la justicia, o sea, los que enseñan la palabra con rectitud y verdad. Mi querido amigo y hermano, pastor, no enseñes que no hay que obedecer a las normas y a los estatutos y al evangelio. Enseña que hay que obedecer y que debemos verdaderamente de predicar el mensaje como debe de ser. Y que las normas y los estatutos, todo hay que escribir, hay que predicar. Entonces, aquí vemos claramente que Miguel viene con poder a resucitar. ¿Viene con qué? ¿Con poder a qué? A resucitar. ¿Quién es el único que puede resucitar a las personas? Dios. ¿Y a quién se le dio el poder de resucitar? A Jesús. Vino a esta tierra y resucitó a las personas. Entonces vemos claramente que la resurrección mencionada en Daniel capítulo 2 indica que cuando Miguel se levante para liberar a su pueblo, la gran controversia entre Cristo y Satanás está llegando a su fin, porque primero viene Cristo, o sea Miguel, a resucitar al pueblo, o el arcángel, como dice en 1 Tesalonicenses 4:16, y entonces lo llevará al cielo. Miremos cómo sigue desarrollando este estudio. Miremos que en Mateo capítulo 4, versículo 24, versículo 29, nos dice de la siguiente manera. Mateo 24, versículo 29. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. E inmediatamente después de la tribulación, o sea, de la persecución que va a haber para este último tiempo por el gobierno unido con Roma y con las religiones que van a perseguir al pueblo de Dios, de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, cuando Cristo venga, las potencias de los cielos van a ser conmovidas. O sea, la luna se retraerá, el sol, las estrellas, y esto quedará en la oscuridad y vendrá Cristo a llevarse a su pueblo. Y dice, entonces aparecerá el Hijo del Hombre, la señal del Hijo del Hombre, o sea, Cristo, Miguel, que vendrá a resucitar el hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles. ¿A quiénes va a enviar Jesús? Porque Jesús no va a tocar tierra. Entonces, o Miguel no va a tocar tierra, o el arcángel no va a tocar tierra. Y dice, a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces los ángeles harán la recolecta. ¿De quién? De su pueblo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué? Primero, o sea, que aquí vemos el arcángel resucitando. Lo que vimos en Judas capítulo 9, el arcángel viene a resucitar a su pueblo, o sea, que tiene poder de resucitar. El arcángel tiene poder de resucitar, o sea, que no hay más arcángeles. El único arcángel es Miguel, y el único arcángel es Cristo, y el único Miguel es Cristo, que tiene poder de resucitar, de dar vida. Mi querido amigo y hermano, está diciendo la palabra, lo estoy diciendo yo. Y miren lo que dice la palabra. Y luego nosotros los que vivimos, dice la palabra del Señor, los que hayamos quedado ¿de qué? De la gran tribulación. O sea, de la persecución que va a haber de Roma y el estado político, y se va a unir con el político y religioso para perseguir al pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y que tienen el mensaje del tercer ángel. Y que guardan los mandamientos de Dios el sábado. Y que guardan la reforma pro salud y que viven la reforma pro salud,
que vive en la reforma por el hombre de comer, en el beber y en el vestir, en todas estas cosas. Y el pueblo de Dios va a ser perseguido por guardar el sábado. Pero hoy en día los pastores quieren que no se predique esto. Y no lo predican en la iglesia, antes predican que seramos ambos porque guardamos el sábado. ¿Cómo no vamos a ser ambos porque guardamos el sábado? Si Dios viene a buscar sus hijos obedientes. Y por el sábado va a ser perseguido el pueblo de Dios. No por otra cosa, sino porque guardamos el ¿qué? El sábado. Entonces dice la palabra del Señor muy claramente acerca de esto. Entonces dice que para recibir al Señor en el aire, porque el Señor no va a bajar a esta tierra en su segunda venida. Y entonces quedarán los impíos muertos. Ya tengo temas subidos acerca de esta cosa aquí en este canal, de estas palabras de Dios, y los tengo subidos en este canal, y Cristo vendrá por su pueblo. Entonces vemos claramente en 1 Corintios capítulo 15, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, miremos lo que nos dice acerca de esto. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces la palabra del Señor nos dice muy claramente que indica que cuando Miguel se levanta para liberar a su pueblo, la gran controversia entre Cristo y Satanás está llegando a su fin. Por el Nuevo Testamento sabemos que la resurrección ocurre en ocasión de la segunda venida de Cristo, que viene para liberar a su pueblo. O sea, Miguel viene a liberar ¿a quién? A su pueblo. Y entonces, así, el paralelismo entre Daniel 12, 1 y 2, del versículo que venimos leyendo, que es el epígrafe Daniel capítulo 1, versículo 2, que habla de la resurrección y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el que está de parte de tu pueblo y de los hijos de tu pueblo, y será tiempo y angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que están escritos en el libro de la vida, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces vemos claramente que la segunda venida de Cristo y los pasajes del Nuevo Testamento que describen la resurrección proporcional a un indicio de que Miguel puede no ser simplemente un ángel, sino Cristo mismo. Amén. Cristo mismo. O sea, el único que tiene poder de resucitar es Dios, es Jesús, es Dios. Entonces Miguel viene a resucitar ¿el qué? A su pueblo. En aquel tiempo se levantará ¿qué? Miguel. O sea, cuando se comience, cuando se esté en la persecución del pueblo ¿de quién? De Dios, en la apretura de Jacob. O sea, la gran tribulación. Muchos comentaristas como hablan acerca de, también han identificado a Miguel, muchos comentaristas, personas, también han identificado a Miguel con Cristo, así como lo ha hecho también Elena G. de White. Miremos lo que nos dice en el Antiguo Testamento acerca de Moisés. Deuteronomios capítulo 32 nos habla de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 32. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En Deuteronomios capítulo 32 nos habla de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 32. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 32 versículos 49 y 50 dice: Moisés había cometido el pecado de darse la gloria y la honra a él. Jesús le había dicho anteriormente que golpeara la roca para hacerle salir agua al pueblo de Israel para que bebiera. Pero después también lo llamó y le dijo: bueno, háblale a la roca. No le dijo que golpeara la roca, sino que le hablara a la roca. Él no le habló a la roca, sino que se le subió, como se dice, se le salió el viejo hombre. Y entonces él se dio el pecado del orgullo. O sea, no le dio la gloria y la honra ¿a quién?
a Dios. Y por este pecado fue echado del diablo del cielo, por orgulloso, porque quería la gloria y la honra para él y la adoración para él. Entonces, Moisés cometió este pecado. Entonces, Dios le dijo a Moisés, no vas a entrar ¿a qué? A la tierra prometida, por esto. Y entonces él le dijo a Moisés, sube, dice aquí, sube a este monte de Abiraim, al monte de Nebo, situado en la tierra de Moab, que está enfrente de Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y serás unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido ¿a quién? A su pueblo. En Deuteronomios capítulo 34, 5 y 6 nos dice de la siguiente manera: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. En Judas capítulo 9, o sea, en Judas versículo 9, perdón, leemos de la siguiente manera. Judas capítulo 1, versículo 9, porque no tiene ni número capítulo, dice de la siguiente manera: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Yo no entendía, al principio no entendía yo este versículo, y decía, ¿cómo así que Miguel estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés? ¿Quién es Miguel? Hasta que, estudiando la Biblia, encontré quién era Miguel. Por eso hoy estoy hablando de este estudio. Y que contendía con el cuerpo de Moisés, por el cuerpo de Moisés. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué dice la profeta Elena G. de White referente a esto? Miremos lo que dice la profeta Elena G. de White. Pero los ángeles, o sea, aquí dice que como que fue, da indicios como que fue que Dios el que enterró a Moisés, pero el que enterró a Moisés fueron los ángeles. O sea, Moisés murió solo. ¿Por qué murió solo? Porque Dios sabía que si enterraba a Moisés, el pueblo lo iban a idolatrar. Y Dios no quiere la idolatría. Dios no aborrece la idolatría. Por eso Dios manda a su pueblo que no idolatre a ningún hombre. Por eso hoy no se debe ni idolatrar a María ni en una estatua aprendiéndole velitas. Hay gente que idolatra a María. Los católicos romanos idolatran a María. Y dice que María está en el cielo cuando María está muerta, porque lo dice la Iglesia Católica. Pero la Biblia no dice en ninguna parte de esto. Dios aborrece la idolatría y no quiere que ningún hombre sea adorado en imágenes o en ninguna imagen, hermano, ni Jesucristo debe de ser adorado en imágenes, ni crucificado en una cruz, ni nada de esas cosas, ni en estatua, ni en imagen, ni de ninguna manera. Si él no quería que idolatraran a Moisés, cuánto menos quiere que lo idolatren a él en estas cosas. Que lo adoremos es una cosa, pero en espíritu y en verdad, porque Jesús está vivo. Entonces, por eso, él no quiso que el pueblo de Israel supiera dónde qué había muerto. Y por eso, más bien, en los ángeles dice aquí, pero los ángeles de Dios enterraron el cuerpo de Moisés, su siervo, fiel, y vigilaron la tumba solitaria, pero no permaneció mucho tiempo en la tumba. ¿Quién? Moisés. Cristo mismo, o sea, dice que Miguel contendía. Entonces, ¿quién es Miguel? Cristo. Miren lo que está diciendo. Cristo mismo, acompañado de los ángeles que enterraron a Moisés, descendió ¿de dónde? Del cielo, para llamar al santo que dormía. Cuando el príncipe de la vida, o sea, el príncipe Miguel, el arcángel Miguel, el ángel de Jehová, el príncipe de los ejércitos de Jehová, que es mismo que Jesucristo, y los ángeles resplandecientes, porque él es el jefe de los ángeles, vino con sus ángeles, se aproximaron a la tumba. Satanás temió por poder perder su hegemonía. O sea, él reclamaba a Moisés. Con sus ángeles malos se aprestó a disputar. Dice que cuando el arcángel Miguel disputaba ¿con quién? Con Satanás por el cuerpo de ¿quién? De Moisés. Satanás reclamaba a Moisés como suyo por el pecado que había cometido, porque el pecado que se había dado, dijo, les vamos a dar a beber ¿qué? Agua, y golpeó la roca. Se te atribuyó la gloria a él. Eso, se le salió el orgullo ¿a quién? A Moisés, que era un hombre manso.
pero debido a tanto que le habían causado tanta aspereza el pueblo lo hizo, y Satanás hizo que se diera la gloria. Entonces Jesús le dijo, y no quiso contender con él. Miremos lo que sigue diciendo. Entonces se aprestó a disputar la invasión del territorio que reclamaba como suyo. Cristo no se rebajó a entrar en controversia con Satanás, como lo dice Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía, o sea, Jesús, con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. ¿El Señor qué? Te reprenda. Entonces, el Salvador no entró en disputa con su adversario, sino que en ese mismo momento y lugar comenzó a quebrantar el poder del enemigo caído y a dar vida a los muertos. Jesús tiene poder, el arcángel Miguel tiene poder de dar vida, porque es el mismo Jesús. Y mire lo que sigue diciendo, muy claramente, al enemigo y quebrantar el poder del enemigo caído, o sea, al diablo, y a dar vida a los muertos. Satanás tuvo allí una evidencia incontrovertible de la supremacía del Hijo de Dios, o sea, del arcángel Miguel, del príncipe Miguel, del ángel, del príncipe de los ejércitos de Jehová. La resurrección quedó asegurada para siempre. Satanás fue despojado de su presa. Los justos muertos volverán a vivir. Así todo aquel que crea en Jesús, así muerto, vivirá. Jesús le volvió la vida, no le permitió que entrara a la tierra prometida, pero Moisés salió de la tumba glorificado y ascendió con su libertador, el arcángel Miguel, a la ciudad de Dios. Amén. Gloria. Aleluya. Dios es grande y misericordioso. El arcángel Miguel, el príncipe Miguel, el príncipe de los príncipes, el principal de los príncipes, es Jesús, mi querido amigo y hermano. Y entonces me preguntarán y dirán, bueno, ¿qué evidencia tenemos más de que la palabra de Dios diga de Moisés que está vivo y está en el cielo? Vamos a mirar en Mateo capítulo 17, 1 al 9. Miremos lo que nos dice en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 9. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estábamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras esa luna hablaba, una nube de luz lo cubrió y aquí una voz del cielo, de la nube, que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Aquí vemos que Moisés dice que vinieron a él, Elías y Moisés. Elías fue traspuesto al cielo sin ver qué, muerte. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes, del capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando un carro de fuego, o sea, los ángeles se llevaron a Elías y Eliseo tomó el manto de Elías y abrió otra vez el río Jordán y pasó. Porque recibió una doble porción del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos, mi querido amigo y hermano, y vemos a Moisés también. Entonces, Moisés fue ¿qué? Resucitado ¿por quién? Por Miguel, lo dice Judas capítulo 9, versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Entonces, Miguel resucita a Moisés y lo lleva ¿a dónde? Al cielo. Y cuando Cristo vino y se hizo humano, Moisés, habiendo resucitado, estando en el cielo, habiéndose ido ya transformado, entonces viene, dice aquí muy claramente, que habiendo salido de la tumba glorificado, subió ¿a dónde? Al cielo. Y Dios le presentó a Juan, a Jacobo y a Pedro, les mostró el reino de Dios en miniatura.
la resurrección de los justos, todos los que mueran creyendo en Cristo y arrepentidos y convertidos, serán levantados, glorificados como fue levantado Moisés por Miguel o por el arcángel o por Jesús, que es el mismo, al cielo. Así también seremos todos y cada uno si este instrumento llega a morir antes de la venida de Cristo, o si no, seré transformado, como dice Pablo en su carta a los tesalonicenses, y seremos llevados al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque yo quiero y me estoy preparando para esa venida. Canal Adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios, para que sea que mueras o vivas, cuando Cristo venga, seas transformado o seas despertado de la tumba glorificado para recibir al Señor ¿a dónde? En el aire, y ser llevado ¿a dónde? Al reino de los cielos. La palabra de Dios es muy clara, mi querido amigo y hermano. Querido pastor adventista y querido anciano de iglesia o predicador de la iglesia adventista que te ponen a predicar los sermones en sábado, enseña esto. Enséñale a la gente de que debe de guardar los mandamientos, normas y estatutos, y debe predicar el mensaje del tercer ángel, el mensaje de las 2300 tardes y mañanas, y porque eso habla de Jesús, del amor de Cristo, que Él vino a morir en una cruz. Pero se paran predicadores y aún que pastores ganándose un sueldo para predicar diciendo que no hay que hablar de esto. Qué tristeza de la iglesia adventista del séptimo día, que hayan pastores así, echando por tierra el mensaje y ganándose un platal. Pero ellos tendrán que darle cuenta a Dios. Pero este instrumento humano quiere decirte, mi querido amigo y hermano, que es importante tener un fundamento en la doctrina y en el saber la palabra del Señor para poder creer en Cristo y tener una fe bien fundamentada en Él. Y un amor por el evangelio y por predicarle a las personas para que salgan del error y puedan prepararse para estar con Moisés y con Elías en el reino de los cielos. Y que Miguel, el príncipe Miguel, es el mismo Cristo que viene a libertar a su pueblo. Si tú te consideras del pueblo de Dios, cree que Miguel es el mismo Jesús. Cree que el príncipe Miguel es el mismo Jesús. Cree que el arcángel Miguel es el mismo Jesús. Cree que el príncipe de los ejércitos de Jehová es el mismo Jesús. Que el ángel de Jehová, en el cual estaba el nombre de Jehová, es el mismo Jesús. Y que el que guiaba al pueblo de Israel es el mismo Jesús. Gloria al Señor por este tema. Entonces, mi querido amigo y hermano, ¿qué nos queda por ver? La palabra de Dios es muy clara. Entonces hay un resumen de este tema. Hay buena evidencia bíblica e histórica de que Cristo Jesús es Miguel, el arcángel. Él es también el ángel del Señor, el príncipe o capitán de los ejércitos del Señor y libertador de su pueblo. Que Dios bendiga su santa palabra. Y que este tema te sirva, mi querido amigo y hermano, familiar que me escuchas, para que no te dejes engañar de la Iglesia Católica diciendo que hay muchos arcángeles y que hay muchos Migueles. Pues Migueles aquí en la tierra ponen a muchos, pero el único Miguel en el cielo es Cristo. El único arcángel en el cielo es Jesús. No hay más. No te dejes engañar más por la Iglesia Católica Romana. Y en la Iglesia Adventista no te dejes engañar por pastores que digan que no hay necesidad de enseñar doctrina, que porque Cristo no vino a enseñar doctrina. Cristo vino a enseñar doctrina y a enseñar el verdadero mensaje, y que nosotros como iglesia tenemos un mensaje muy importante para este tiempo, y es despertar a las personas que están dormidas por un evangelio mentiroso, para que verdaderamente se preparen con el evangelio de verdad de la Iglesia Adventista del séptimo día para esperar a Cristo Jesús, a Miguel, al arcángel Miguel. Comparte este video. Suscríbase al canal Adventista Sana Doctrina. Que Dios les bendiga y que este tema les sea de mucho provecho espiritual para usted. Cristo, Miguel, tienen mucho amor por usted y quiere que usted se arrepienta. Y yo nos arrepintamos también, usted y yo, para que estemos preparados para el reino de los cielos. El arcángel Miguel te lo regaló. Te regaló el reino de los cielos por amor. Pero por amor también quiere que tú seas obediente
a sus mandamientos, normas y estatutos. Y como has pecado a través de los mandamientos, entonces mires a través de esos mandamientos, normas y estatutos. Y entonces te arrepientas y puedas conocer a Miguel, el arcángel Miguel. Que puedas conocer a Cristo Jesús y también o al ángel, o al Miguel arcángel, o al ángel del Señor, o al príncipe y capitán de los ejércitos del Señor y libertador de su pueblo. ¿Quieres ser liberado por Miguel? Prepárate con el mensaje que se está predicando por este canal. Que Dios los bendiga. Y vamos a tener una palabra de oración para terminar ese tema, que ha sido de mucho provecho, y ha sido mucho provecho para mí, para poder predicar el mensaje con rectitud y verdad. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este mensaje tan maravilloso que nos has dado en esta tarde, bendito Dios, en este día maravilloso, Padre misericordioso. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos has enseñado que el arcángel Miguel, el príncipe Miguel, el ángel Miguel, el príncipe de los ejércitos, el capitán de los ejércitos de Jehová, es nuestro Salvador. Es el mismo Jesús quien vino y murió en una cruz y vendrá a resucitarnos para llevarnos al reino de los cielos si estamos muertos, o si estamos vivos, ser transformados y ser reunidos con los santos muertos y que han vivido, y que te recibiremos y que iremos contigo con los ángeles al cielo para estar por 1000 años allá, Padre misericordioso. Gracias por tu grande amor. Gracias por tus promesas. Gracias porque sabemos que Miguel se levantará en medio de la gran tribulación para salvar a tu pueblo y resucitar a los que estén muertos y a los que estén vivos ser transformados. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Perdona nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.